Muy buenas tardes. Vamos a hacer algo muy diferente a los videos anteriores donde hemos hablado mucho acerca de mitología chilena, temas de brujería folclórica, entre otros. En esta ocasión quiero hacer algunas reflexiones totalmente improvisadas. No hay una pauta, no hay notas al respecto. Solamente un pequeño texto que quiero leer en algún momento para compartir. Y son reflexiones en torno al tiempo que la humanidad está viviendo, tiempo de grandes desarrollos tecnológicos, pero que ha traído a su vez una fuerte deshumanización. Recientemente hay toda una polémica en torno a una inteligencia artificial que está haciendo dibujos en base a fotografías nuestras en el estilo del estudio Ghibli. Para los que no conocen, el estudio Ghibli es una gran empresa con un estilo muy especial y muy bello de arte japonés que está en muchas películas y que se ha ido haciendo viral en estos días. Gente que se toma o que muestra fotos personales y que finalmente termina como dibujo estilo Ghibli. Bueno, al respecto hay muchas consecuencias respecto de aquello, porque por un lado está cierto esta utilización del agua potable en torno a la inteligencia artificial. Cómo se genera la inteligencia artificial requiere de gastos tremendos de agua potable. Por cada pregunta hay inteligencias artificiales que ocupan hasta medio litro de agua potable, o sea, realmente es una locura. Y si pensamos que hay millones de usuarios que todos los días están usando la inteligencia artificial para hacer preguntas o para este tipo de juegos como el que hablábamos recién, se genera un desabastecimiento a la larga de recursos invaluables. Imaginemos que hay muchos lugares del mundo y acá en Chile, la zona donde yo vivo, la quinta región, por ejemplo, hay ciertos lugares, la cuarta, tercera, donde el tema del agua es un desafío tremendo. Entonces, surge eso por un lado, surge el tema del derecho de autor. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha copiado un estilo específico de un ilustrador japonés, de un estudio específico, masivamente sin pagar derechos de autor, entre otras cosas? Y finalmente el tema, ¿cierto?, de este automatismo, que es un poco lo que hoy día quiero reflexionar en torno a aquello, cómo el ser deviene en las cosas, cómo nosotros nos vamos cosificando de alguna manera o utilizamos las cosas también de una manera totalmente fuera de su origen primordial, cuál es ser herramienta para lo humano y no el humano ser herramienta para las cosas. Ahora bien, vamos a tomar como idea fuerza, ¿cierto? Algunas frases, algunas páginas breves de Michel de Salzman, una persona cercana a los grupos de Gurdjieff, y que aparecen en una recopilación de charlas y conversaciones que tomó Franz Shaw en un texto llamado La Otra Atención. Vamos a basarnos en aquello, pero antes que todo es indicar una experiencia personal. Cuando tuve un acercamiento a estos mismos grupos del Cuarto Camino, los grupos de Gurdjieff acá en Chile. Y situación en la cual me reuní con una de las, podríamos decir, instructoras de acá de la quinta región, de Viña del Mar específicamente, y que partió la conversación de manera muy liviana como para conocernos un poco más. Mi padre estuvo en los inicios del grupo Gurdjieff acá en Chile, y por eso ubicaba a esta señora, una señora de más edad que yo. Y bueno, hablamos de estas cosas típicas familiares, por qué me interés por los grupos de Gurdjieff, etc. Y en ese momento ella toma el celular y me dice: tengo que revisar el celular por tal motivo, que no lo recuerdo, y me hace una acotación sumamente interesante. Estoy hablando de esto que debe haber ocurrido más o menos hace 7 a 8 años atrás. Ella me señala, me dice: ¿cómo estamos dependiendo de esta máquina, el celular? Y a su vez me dice una interesante reflexión que es la que quiero compartir. Si en aquella época, la época de Gurdjieff, este gran sabio armenio que trajo ciertos conocimientos
primordiales al mundo occidental, él estimaba que el ser humano era un robot, era una máquina, por su gran nivel de automatismo. Reflexionaba esta sabia mujer de acá de Chile, cómo sería hoy día este automatismo y cómo Gurdjieff lo vería. Estamos hablando de esto hace 7-8 años atrás. Y la tecnología en redes sociales, en inteligencia artificial y en otros temas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el Neuralink, por ejemplo, ha avanzado de forma abismante, y todas estas ideologías que van detrás, porque siempre todo tiene un sustento filosófico, en este caso el transhumanismo, ha llenado, tiene el monopolio en el fondo del conocimiento y de la tecnología. Entonces, ¿qué pasaría hoy día, luego de 7-8 años posteriores a esta reflexión, donde ya las personas estamos totalmente dependientes de los celulares, de los computadores y de este tipo de tecnología, porque, como ellos mismos han reconocido, generaron esto en el año 2012, incluso hasta se da una fecha, el año 2012, en el cual estos mismos grandes jefes podríamos decir, de las redes sociales, generaron en el fondo podríamos decir, una tecnología para que el ser humano estuviera totalmente dependiente de esto. Así como lo han reconocido también muchas empresas con sus alimentos ultraprocesados, que no lo hacen por finalidades sanitarias, de buena alimentación, de economía de la gente, sino lo hacen exclusivamente para generar dinero. Pero esto es lo que es gravísimo, generan una cosa adictiva en estas comidas para que en el fondo la persona siga consumiendo aunque no la necesite, y siendo alimentos que son peligrosos para la salud porque son ultraprocesados. Bueno, acá ocurre lo mismo con estos grandes capos de la tecnología que diseñaron en el fondo mecanismos que se saltan un poco el tema de la atención humana. La atención humana más o menos tiene una especie de duración, es muy relativa, va a depender de muchos casos por supuesto, pero una atención mediana, no una atención plena, porque eso es muy difícil de lograr, pero una atención mediana va a durar quizás de 20 a 40 minutos. Y después algo ocurre con el cerebro que necesita una pausa y cambia su foco. Bueno, en este caso los diseñadores de ciertas redes y ciertas aplicaciones generaron algo que hace que el cerebro humano se olvide de este descanso y vuelva desesperadamente a ocupar estas máquinas, ya sean inteligencia artificial, aplicaciones, redes sociales, etc. Entonces por eso son tan adictivas, no porque salieron así nomás, sino porque hay una intencionalidad, y eso es gravísimo. Bueno, entonces el ser humano hoy día está totalmente desvinculado de su esencia, y eso siempre ha sido de alguna forma, pero hoy día lo es mucho más por la cantidad de sobreestímulos en los cuales estamos viviendo. Bueno, ¿qué señala Michel de Salman en torno al tema de la atención? Porque en el fondo todo esto son mecanismos de distracción. Ocupar las redes sociales, incluso ocupar una inteligencia artificial puede ser algo benéfico en muchas ocasiones. Sin embargo, si nos alejamos de la finalidad primera de las mismas, terminamos en el fondo siendo consumidos por ella. Un poco nos recuerda estos discursos del Mayo francés, cuando señalaban consumista, estás consumido. Bueno, eso en los años 60, imagínense hoy día, año 2025, cómo estamos de consumidos por estas mismas aplicaciones, redes, etcétera, que por cierto ocupan una utilidad y nos brindan ciertos beneficios, por eso nosotros inicialmente los aceptamos, pero hoy día ya esto ha terminado en una especie de apropiación del ser por las cosas, y eso es totalmente peligroso. Bueno, ¿qué nos señala Salzman, cercano a los grupos de Gurdjieff? Esta relación hacia adentro es primordial.
aquí es donde puede empezar un crecimiento. De otra manera no hago más que dar vueltas en redondo, atascado en las emociones y en los juicios. Cuando estoy atento, la energía circula, llega más hondo. Y eso es central, es como uno de los motivos de estas reflexiones. Cuando estoy atento, la energía circula, llega más hondo. Imagínense, especialmente los adolescentes o los niños, que van por la calle contestando un WhatsApp, respondiendo alguna encuesta en Facebook y pasan vehículos, no se dan cuenta muchas veces, les pueden robar hasta el aparato celular, pero esas son como manifestaciones súper evidentes, muy evidentes de aquello, pero en el fondo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con su atención? Su atención no está en el momento, no está en el tiempo, no está en la conciencia de caminar, sino está totalmente alejada. Respeta ese momento cuando la energía está, no te preocupas por ti. Al servirla, ocuparte de ella y respetarla, tú creces, te transformas. Respeto mi naturaleza y toda naturaleza. Cuando somos conscientes, cuando estamos en la atención, somos respetuosos de nosotros y también de las otras naturalezas. Tal vez no pueda erguirme del todo, pero puedo volverme consciente de mi propia naturaleza. Respeta tu naturaleza. Hay que mantener viva esta pregunta. ¿Puedo ser un poco más sensible a mí ahora? ¿Puedo estar un poco más consciente de mí en este momento? Solo eso, donde quiera que esté, de la manera que sea. Bueno, esa es la pregunta que se hace Michel de Salzman y que me parece extremadamente urgente hacérsela hoy día con todo este tema de que el ser está vaciado hacia las cosas y donde no somos dueños, en el fondo, de nuestra atención. Y esto incluso políticamente es gravísimo. O sea, al no ser dueños de nuestra atención, también terminamos siendo blanco fácil, ¿cierto?, para ciertos poderes que obviamente quieren aprovecharse de nosotros, sea de una u otra forma. Entonces, si la libertad siempre ha sido un tremendo bien y sumamente difícil de lograr y que incluso ha abarcado hasta luchas sociales tremendas con miles o millones de muertos incluso, imagínense hoy día en que estamos en una situación extremadamente cómoda a nivel general, no estoy hablando de particularidades, pero a nivel general en Occidente hay situaciones más o menos cómodas que no se daban antes, aunque por otro lado sí está viniendo como ciertas órdenes o ciertas situaciones de barbarie, como la delincuencia ya totalmente tecnificada y con otras directrices. Bueno, pero ese es otro tema. Pero en general el ser humano podemos decir que ha llegado a un nivel donde muchas cosas que antes no estaban las puede tener. Cosas, por ejemplo, alimentos que por cierta estación solamente se dan en ciertas estaciones. Ahora nosotros podemos ir al supermercado y podemos comprar alimentos de cualquier estación. Podemos tener agua en la misma casa, antes teníamos que ir a buscarla. Entonces hay una serie de beneficios que son innegables que se han logrado en los últimos siglos y que de alguna manera se pueden poner hasta en peligro con estas mismas situaciones. Pensemos entonces en cómo estamos nosotros en esta nueva realidad, en este nuevo orden mundial incluso, con inteligencia artificial, con discurso transhumanismo, con todo este tema de implantes de tecnología y nanotecnología en el cuerpo humano. ¿Qué pasa con el ser? ¿Qué ocurre ahí? Son reflexiones que creo que son convenientes hacer y ver hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a ceder nuestra propia voluntad y nuestra esencia por cosas pasajeras y que muchas veces son superficiales y que, por supuesto, ni siquiera necesitamos. Entonces, es una invitación a una sabia reflexión para ver cómo nosotros estamos atentos también a lo que está ocurriendo y cómo estamos atentos en un momento crucial en la humanidad, donde en el fondo se está debatiendo lo que es humano, hacia dónde va lo humano, si es que se quiere que siga existiendo, y qué pasa con nuestra atención. ¿Estamos atentos a lo que ocurre o las cosas nos están tomando continuamente? Las redes sociales, la diversión rápida, instantánea, ¿cierto?, que implica
esta tecnología. Bueno, es una invitación a la reflexión, nunca está de más profundizar en nosotros, en nuestra vida y hacia dónde vamos. Así que espero les haya sido motivante y que al menos pueda generar en ustedes también hacerse estas preguntas acerca de dónde va su atención. Porque como hemos aprendido en Qigong, por ejemplo, donde va mi energía, perdón, donde va mi mente, va mi chi. Acá es parecido, donde va mi atención, también va mi energía. Suscríbete a mi canal, dale like, apoya también esta iniciativa que son no solamente rescate patrimonial, cultural, ¿cierto? Como ustedes se han dado cuenta en mi canal, sino también que invitan a la reflexión, especialmente en estos tiempos tan oscuros.